Muy bien, pues vamos a adentrarnos en esta historia de origen que la verdad es bastante épica. Un resumen de los primeros capítulos de Caera, la hija del acuerdo imposible. Fijaos, así es como el universo, por así decirlo, susurró sobre su nacimiento. No como una celebración, ni mucho menos, más bien como un error cósmico, como una anomalía en el propio tejido de la realidad. Y así es como ella misma se definía ya desde el principio. No se veía como una persona, sino como una paradoja viviente, un auténtico enigma hecho conciencia. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo llega a existir algo así, una paradoja viviente? Pues todo comienza con un pacto que, sencillamente, nunca debió haber ocurrido. A ver, imaginemos la escena. Por un lado, un dios menor condenado a no poder hablar jamás. Por el otro, un dragón arcano, maldito precisamente por escuchar demasiado, por oír lo que no debía. No se dijeron nada, solo compartieron una mirada, y de esa conexión imposible nació ella. Un ser de puro pensamiento, una conciencia que ya existía y juzgaba el mundo antes siquiera de tener un cuerpo. Bueno, pues esta conciencia tan particular es encontrada por los sabios de la Orden del Umbral, y se dan cuenta enseguida de que no están educando a una niña, no. Lo que intentan, con todas sus fuerzas, es contener un huracán. Y la metáfora del huracán, de hecho, se queda corta. Esto nos da una idea de hasta qué punto estaban completamente superados. Porque el intelecto de Caera no era simplemente avanzado, era absoluto. Es que es increíble. En solo 7 días le dice al archimago que la obra de toda su vida tiene fallos. A las 2 semanas ya ha refutado 3 teoremas fundamentales de la magia y de paso reescribe sus rituales de invocación para hacerlos, ojo, un 40% más eficientes. Y al día 19 desmantela el orgullo de un mago con una sola palabra en la lengua primordial de los dragones. Ah, y por si fuera poco, hasta le dio tiempo a enseñar a los cocineros a hacer un pastel de miel que, literalmente, dicen que derretía las penas. Claro, al ver esto, un sabio intenta castigarla. ¿Y su respuesta? Pura lógica aplastante. No se rebeló con poder, lo acorraló con una pregunta que lo dejó sin palabras, una que no pudo refutar. Su lógica era una fortaleza perfecta, sí, pero Caera se aburrió de ser su única habitante, así que decidió salir al mundo de los mortales, un lugar que se iba a convertir en su mayor enigma. Y allí se encuentra con algo muy simple, un ciervo atrapado en una red. Su mente podría haberlo analizado como una simple ineficiencia del sistema, pero no. Hizo algo que no respondía a la lógica, lo liberó. Y al hacerlo, no sintió orgullo, sintió un pequeño y tranquilo misterio. Y ese fue el punto de inflexión. Por primera vez en toda su existencia, no estaba aburrida, estaba intrigada. Y quizá, solo quizá, por primera vez se sintió de verdad viva. Ese simple acto de bondad, tan ilógico, despertó en ella algo nuevo, una sensación que su mente prodigiosa no podía analizar. Esta nueva intriga, por supuesto, no pasó desapercibida para el archimago Malduin, y él, muy astutamente, le propuso un desafío. Pero ojo, que no era una prueba de intelecto, era una prueba de comprensión. Malduin la retó a enfrentarse a 2 seres que su lógica no podía conquistar, un niño que no necesitaba tener razón y un borracho que no tenía ningún miedo a estar equivocado. Si perdía el debate, tendría que abandonar la orden para buscar respuestas que no pudiera generar ella misma. Y el encuentro es fascinante. Caera define el tiempo como un constructo medible, algo lógico. El niño, Denel, lo define como lo que pasa entre que muerdes una manzana y ya no queda. Caera intenta rebatir con lógica. ¿Y si nunca te la comes? La respuesta del niño es pura poesía. Entonces es otra cosa, es espera. No refuta su lógica, simplemente vive en una verdad tan sencilla que la lógica no puede ni rozarla. Pero el golpe final, la estocada definitiva, se la dio el borracho, Erniel. No usó un argumento, simplemente le hizo una pregunta que fue directa al núcleo de toda su existencia. Y con eso, todo cambió. Volvió con Malduin y admitió que, aunque ninguno de los dos la había refutado, tampoco se habían puesto de su lado. Había perdido el desafío. Y por eso se fue, a buscar respuestas donde no pudiera oír el eco de sus propias preguntas. Y esa era la lección que Malduin quería que aprendiera. Se lo dijo muy claro, hay verdades que no son un campo de batalla que se gana con la lógica, son más bien paisajes que simplemente hay que experimentar. Y así Caera, la que prefería ser la pregunta sin respuesta, se marchó en silencio. Pero ya no iba a buscar más respuestas. Quizás, solo quizás, ahora lo que buscaba era una nueva forma de hacer las preguntas.
Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Caera. Imaginen a un ser, un ser nacido de un pacto casi imposible, con una mente, una lógica tan perfecta que es capaz de desmontar cualquier verdad que se le ponga por delante. Lo que vamos a explorar es su viaje filosófico, una auténtica odisea que la va a forzar a cuestionarse, los cimientos mismos de todo lo que es. Y aquí está la gran pregunta, la que va a moverlo todo. ¿Qué pasa cuando una lógica así de perfecta choca de frente con un mundo, pues, imperfecto como el nuestro? Vamos a ver cómo esta mente, posiblemente la más brillante que existe, se las apaña con las contradicciones, con el silencio, con el poder absoluto y, ojo, con el miedo. Es una búsqueda que la va a llevar, literalmente, hasta los límites de lo que se puede comprender. Vale, pues todo arranca en un sitio con un nombre bastante curioso, el Mesón Beso de la Daga. Caera se presenta allí para un evento muy especial, la noche de dialéctica invertida. Pensad en un torneo de ideas, pero con una regla, digamos que brutal. Primero tienes que defender una postura a la perfección y justo después tienes que hacerla a pedazos. ¿Y quién va a ser su mayor rival? Pues como no podía ser de otra manera, ella misma. Y este es su primer argumento. Atentos. Con una precisión que casi da miedo, se pone a defender el caos. Sí, el caos. Suelta perlas como que las pestes, en el fondo, impulsaron la medicina o que las guerras aceleraron la tecnología. Y lo hace con una lógica que es impecable. El público, claro, se queda con la boca abierta, fascinado. Pero aquí viene el giro de guión. Suena la campana. Y después de haber construido esa fortaleza de argumentos, ¿qué le toca? Pues demolerla. Su propia lógica, esa herramienta tan poderosa, se convierte ahora en su arma, pero también en su objetivo. Una locura. Y lo hace de una forma sencillamente brillante. Su contraargumento es demoledor. Ahora dice que el caos en realidad no es un motor, es una excusa para la irresponsabilidad. Es como el fuego que ves cuando el motor ya se ha roto. Dice que el caos no deja sabios, no, solo deja supervivientes, gente que construye de nuevo porque simplemente no le queda otra cosa. Claro, esta batalla interna le provoca una especie de revelación. Caera empieza a pensar, oye, a lo mejor la razón no es un muro infranqueable. Quizás es más como una danza, ¿no? Algo fluido que se mueve entre lo que damos por cierto y sus contradicciones. Al final, se da cuenta de que la victoria más sabia es sencillamente saber reírse de las propias certezas. Bueno, después de poner patas arriba su propia lógica, Caera siente que tiene que ir más allá. Busca verdades de esas que no se pueden atrapar con palabras, y su viaje la lleva a un sitio de lo más misterioso. Una aldea donde la gente ha dejado de hablar, y lo ha cambiado por algo mucho más profundo. Imaginen la llegada a ese valle. Silencio absoluto. La gente se comunica con una armonía que parece imposible. Todo a través de gestos, de danzas. Las risas no se escuchan, se ven. Las historias no se cuentan, se bailan. Es un mundo donde la palabra sencillamente se ha quedado corta. Y es aquí donde aprende algo fundamental, el concepto de lo innombrable. Empieza a entender que no todo el conocimiento se puede meter en una caja con una etiqueta, con una definición. Hay verdades, ¿saben?, como el duelo o una alegría muy, muy profunda, que en el momento en que les pones nombre, pierden su esencia. Son experiencias que hay que vivir, que hay que habitar, no son códigos que se puedan descifrar. Vale, su educación no para. La siguiente lección tiene que ver con los límites de su propio poder. De repente, Caera se ve en medio de una guerra que lleva siglos, entre dos clanes de orcos. Un conflicto de esos enquistados, alimentado por puro orgullo y, porque ya nadie se acuerda de por qué empezó todo. La escena es tremenda, los dos ejércitos cargando el uno contra el otro. Y Caera no usa magia, usa pura voluntad. De repente las armas se oxidan, se deshacen, se convierten en polvo en sus manos. Los guerreros se quedan ahí, parados, desarmados, impotentes. Y ella se planta delante de los líderes ya derrotados y les suelta la pregunta. Y a pesar de esa victoria, que ha sido total, aplastante, siente un vacío enorme. Se da cuenta de que, vale, ha parado la batalla, pero imponer una solución por la fuerza no arregla el odio que hay debajo. Comprende que la fuerza sin un propósito real es solo ruido, es como el último grito de alguien que no ha sabido escuchar. Claro, semejante demostración de poder pone en alerta a todos los líderes del mundo, y la convocan. Pero ojo, no para acusarla de nada, sino por puro miedo. Quieren saber cuáles son los límites de su poder, cómo es su juicio, y sobre todo, la pregunta clave, ¿su empatía? ¿Sigue ahí? ¿Intacta? Y esas preguntas del consejo le dan vueltas en la cabeza. Se da cuenta de que su empatía tiene un hueco, no está completa. ¿Por qué? Porque hay una emoción fundamental que ella nunca, jamás ha sentido: el miedo. Y así, sin más, empieza una nueva búsqueda: entender qué es eso del miedo.
Para lograrlo, decide ir a 3 lugares que están, digamos, impregnados de terror humano. El primero, un templo derrumbado donde murieron niños, un lugar de dolor puro, sin más. Luego, un río que se lleva a la gente sin motivo, al azar, un sitio de pura desesperación. Y por último, un bosque que te susurra dudas al oído. Y es en ese bosque, en el último lugar, donde encuentra algo. No se topa con monstruos ni fantasmas, no. Se enfrenta a su propia vulnerabilidad. De repente, oye un susurro, con su propia voz de cuando era niña, que le dice: ¿y si todo lo que sabes es mentira? Y por primera vez en su vida, siente algo que no puede ni explicar con su lógica. Algo que, sí, podría ser miedo. Este viaje la va a llevar a un último descubrimiento, y este es escalofriante. Uno que revela que el miedo en este mundo no siempre es algo natural. Todo empieza siguiendo el rastro de un nombre que ha escuchado susurrar en las sombras: Mártir Bellón. Y ese rastro la conduce a un sitio increíble: el Centro de Fabricación Emotiva. Imagínense un infierno, pero lógico y ordenado, donde se diseñan pesadillas a medida, donde exponen a la gente a sus peores demonios, y todo para tomar notas, para analizarlo y perfeccionar el terror. Una auténtica fábrica de miedo. Pero Caera, con su lógica, se da cuenta de un patrón. Ve que las celdas más antiguas no son para estudiar a la gente, son para contener algo. Y ahí lo entiende todo. El centro no está creando el miedo de la nada. Lo están recolectando, lo están canalizando. Son solo una especie de estación de paso para un poder mucho, mucho más grande. Y claro, esto la lleva a la pregunta definitiva. Si este centro es solo una fábrica, ¿quién es el cliente? ¿Quién o qué se alimentaría del miedo del mundo? ¿Qué tipo de entidad podría tener la necesidad o el poder de consumir miedo a una escala tan masiva? La respuesta tiene un nombre: Thanox. Piensen en una conciencia antigua, sin forma y con un hambre insaciable. Es como el primer eco de la primera pregunta que nadie pudo responder en el universo. No es que cree el miedo, no. Es que se alimenta de él. Se alimenta de la duda, de la incertidumbre, y para ello cultiva el terror a escala mundial. Y con este descubrimiento, el viaje de Caera llega a un nivel completamente nuevo. Su forma de entender el mundo acaba de hacerse añicos, para siempre, porque ahora ya no se enfrenta a la ignorancia o al caos sin más. Se enfrenta a una manipulación deliberada, a escala existencial, y eso nos deja a todos con esta pregunta final, que es bastante inquietante. Vamos a adentrarnos en la historia de una mente tan poderosa que se atrevió a desafiar al propio vacío. Y vamos a ver el precio, el catastrófico precio que tuvo que pagar por su victoria. Fijaos en esta frase: es una sabiduría antiquísima que la brillante Caera encuentra en un lugar perdido, el santuario de Chagral. Y esta idea va a ser la clave de todo. Se convierte, literalmente, en la piedra angular de su estrategia contra una amenaza casi indescriptible, algo sin forma que lo disuelve todo, a lo que llaman simplemente la entidad. Armada con esta revelación, Caera se prepara para el enfrentamiento. Pero no es una batalla de espadas, es algo mucho más complejo. En un lugar llamado el Pabellón Negro se inicia un auténtico duelo filosófico, una serie de debates de altísimo riesgo diseñados con un único fin: forzar a lo informe a tomar forma. Y la batalla empieza en el plano de las ideas, claro. La entidad ataca directamente los cimientos de la moralidad. Argumenta que la verdad, el bien, son solo construcciones, meras ilusiones. Pero la respuesta de Caera es contundente. Contraataca con una definición mucho más profunda, más resiliente, anclada en la permanencia y en el merecimiento. Al ver que no puede ganar en el terreno filosófico, la entidad cambia de táctica. Decide personalizar el ataque. Busca una debilidad, una grieta, y le dice que su fuerza no viene de la convicción, sino de la falta de un sufrimiento real. Es un golpe bajo, por supuesto, diseñado para desestabilizarla en lo emocional. Pero el contraataque de Caera es sencillamente brillante. No entra a defenderse de la acusación sobre su sufrimiento. No, en lugar de eso, define su propio propósito: ser la claridad frente a la ambigüedad, ser la consecuencia frente al nihilismo de la entidad. Se posiciona a sí misma como el punto y final de esa lógica circular. Y esta victoria intelectual, este momento de certeza absoluta, la lleva, sin saberlo, a un punto de inflexión totalmente trágico, a un error fatal que nace del más puro orgullo. Aquí está el punto crucial de su plan. Caera tiene éxito, consigue su objetivo, obliga a la entidad a aceptar un nombre: Thenox,
un nombre que significa aquello que hace cuestionar. Al definirlo, al darle un nombre, ella cree que lo ha contenido, que por fin lo ha neutralizado. Pero Cenox, ahora ya definido con un nombre, le plantea un último desafío, uno muy manipulador. Ataca el núcleo de la confianza de Caera en su propio control, en su lógica. Le viene a decir, ahora que, según tú, ya no soy una amenaza, ¿por qué me mantienes encerrado? Y Caera, creyendo que un Tanox definido ya no es un peligro ilimitado, toma una decisión que lo cambiará todo. Lo libera. Lo hace para demostrar que no le teme. Un acto de pura y absoluta confianza en su propia lógica. Este acto de confianza intelectual, este movimiento que nace de su orgullo, va a desatar un apocalipsis silencioso sobre el mundo. Thanos no destruye el mundo con fuego, ¿no? Es mucho más sutil y por eso más terrorífico. Lo que hace es desmantelar la voluntad de la gente. En la primera semana caen los himnos. Los templos se enmudecen porque la gente simplemente ya no siente la necesidad de rezar. A la segunda se disuelve el amor. Los lazos se desvanecen en indiferencia. Para la tercera, la risa desaparece, el arte se detiene. A la cuarta, los sabios abandonan sus libros. ¿Para qué? Y en la quinta semana, el espejo se agrieta. La gente pierde el sentido de quién es. La humanidad no muere, no, simplemente deja de ser. En un acto final de una crueldad infinita, Tanox vuelve la propia magia de Caera en su contra. La congela en el sitio, consciente pero totalmente impotente, para que sirva como testigo del decaimiento que ella misma ha desatado. Le demuestra así que su mayor virtud fue, también, su perdición. Paralizada, rota, obligada a presenciar el fin de todo aquello que intentó proteger, cuando todo parece perdido, Caera es rescatada de una fuente completamente inesperada. De repente, la voz incorpórea del antiguo héroe Zagral llega a su mente, y le revela que su fracaso no era el final. Al contrario, fue un paso necesario en su verdadero camino. Zagral le encomienda una nueva misión: reconstruir el mundo. Pero esta vez, las reglas son diferentes. No con lógica pura, sino con memoria, con acción y con la ayuda de 5 héroes olvidados. Se le revela que la certeza intelectual por sí sola no basta, que se necesita la sabiduría de la experiencia compartida. Y así, renacida de su propia desesperación, Caera encuentra una fuerza nueva, una mucho más profunda. Ya no es la certeza de la lógica, sino la resolución de la acción. Su viaje ha cambiado por completo. Ya no se trata de ganar un debate o de demostrar que tenía razón. Ahora se trata de algo mucho más grande: salvar un mundo. Y nos deja con esa promesa final, tan simple como contundente, que es en realidad el inicio de todo, el comienzo de una nueva historia.